comenzar diciéndoles, hermanos, que creo que todos los que estamos aquí nos autollamamos cristianos, nos llamamos cristianos a nosotros mismos. Pero en realidad, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano, hermanos, significa seguir a Cristo, obedecer sus enseñanzas, obedecer sus mandamientos, obedecer, hermanos, obedecerlo en todo. Yo les pregunto a ustedes en esta tarde, ¿ustedes creen que estamos cumpliendo con los requisitos para llamarnos cristianos y decir que seguimos a Cristo? ¿En verdad estamos siguiendo a Cristo, hermanos? ¿O solo venimos a la iglesia? Porque son dos cosas diferentes. Venir a la iglesia y seguir a Cristo. Son dos cosas muy diferentes, hermano. Ser cristianos no es solamente tener una Biblia, venir a la iglesia los domingos y levantar nuestras manos a la hora de la adoración, a la hora de la alabanza. No, hermano, ser cristiano va mucho más allá. Ser cristianos es tomar la cruz cada día y morir al yo para que Cristo viva en mí. El cristiano tiene las más hermosas promesas y bendiciones de Dios, pero saben que tiene sus requisitos. No son gratis. Por decirlo de una manera, las bendiciones de Dios no son gratis. Tenemos que cumplir con los requisitos, hermanos, para seguir a Cristo. El tema de hoy es precisamente qué significa seguir a Cristo. Nuestro versículo base va a ser Lucas 9:23, si gusta buscarlo. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía, éste la salvará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos la hermosa oportunidad, Señor, de estar reunidos como iglesia, como tu iglesia, Señor, esa iglesia que tú redimiste. Gracias, Señor, por esta bendición de estar en familia, de tener hermanos, de poder venir y reunirnos, Señor, y levantar nuestras manos en adoración a aquel que nos rescató de las tinieblas. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Dame gracia para exponer la palabra y abre el oído espiritual de mis hermanos. Que no oigan al que está enfrente, Señor, que oigan tu voz. En el nombre de Jesús. Ok, hermanos. ¿Cuál es el primer requisito que Jesús menciona aquí en este versículo? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y luego dice, niéguese a sí mismo. Esto es fundamental, hermanos. Es renunciar a los deseos personales que dominan nuestra vida, nuestra carne, y colocar a Jesús como el centro, como en lo más importante de todas las cosas. Estar dispuestos a sufrir y, si es necesario, a morir por Él. No voy a profundizar mucho en esto, pero todos sabemos cómo terminaron aquellos que lo siguieron, los apóstoles. Ellos fueron martirizados. En otras palabras, fueron atormentados, les quitaron la vida por creer y seguir a Jesús. En este versículo Jesús estaba hablando de morir a la carne, de morir al yo, pero también, hermanos, si es necesario morir literalmente por la causa. El apóstol Pablo, conocemos un versículo
muy conocido, Gálatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién qué? Quien el cual dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese gran siervo de Dios que fue el apóstol Pablo entendió que era necesario morir al yo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, nunca se contradice. Si nos fijamos en estos versículos, el apóstol Pablo está refiriéndose exactamente a lo mismo que dijo Jesús. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, habla de tomar la cruz. Y cuando dice, no vivo yo, cuando dice, ya no vivo yo, ¿a qué se está refiriendo? Habla de negarse a sí mismo. No es literalmente autodestruirnos, sino ponerlo a Él en primer lugar sobre todas las cosas, obedecer sus mandamientos, así de sencillo, hermanos. Y no olvidarnos, también esto es importante, que esto incluye el poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Porque ese fue el ejemplo que Él nos dio. Él dio su vida por nosotros sin tener ninguna necesidad. Ninguna necesidad de hacerlo. Pero fue por amor. En 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Creo que esta es una de las cosas que más nos cuesta hacer, hermanos. Decimos que seguimos a Cristo, pero no seguimos sus pisadas, no seguimos sus enseñanzas, no seguimos su ejemplo. Desafortunadamente, hay gente en las iglesias, hermanos, que en lugar de ver por las necesidades de los demás, pareciera que los quieren destruir. Ese es el cristianismo que muchos viven hoy, tristemente. Y es que muchas veces, si no somos el protagonista de la película, nada nos agrada. Nada nos parece. Y esto quiere decir que no hemos menguado a nuestra carne, hermanos. No hemos menguado al yo para que Cristo crezca en nosotros. Queremos los aplausos, sí. Queremos el protagonismo, sí. Pero no cumplimos con nuestras obligaciones como cristianos. Este llamado tiene que ver con rechazar nuestra inclinación natural hacia el egoísmo y el orgullo, a los deseos de la carne, porque la carne siempre quiere su parte. Dice alguien por ahí, quiere su tajada. Necesitamos someter nuestra carne, necesitamos someter nuestras pasiones a la voluntad de Dios. Y aceptar el rechazo y el sufrimiento que puedan venir por esto. Sabemos que al final de todo vamos a cosechar lo que sembremos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, cuando venga un mal pensamiento a tu mente, cuando estés por decir algo en contra de tu prójimo, en contra de tu hermano, ¿por qué no te preguntas si a Jesús lo haría? O si le agrada a Dios lo que vas a hacer o decir. Quizás esto nos ayudaría un poquito a evitar errores en nuestras vidas. El reino de los cielos dice que es de los valientes. La palabra que sigue en nuestro versículo base son: toma tu cruz cada día.
Nadie nos ha dicho, hermanos, que seguir a Jesús es fácil. Al contrario, en el contexto histórico, cargar la cruz era cargar la cruz y caminar hacia la muerte. Cargaban su propia cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados, donde iban a ser atormentados. Cuando yo escribí esto, vino a mi mente que cuando éramos pequeños, y gracias a Dios no me sucedió a mí, pero cuando uno de mis hermanos mayores hacía algo que no le agradaba a mi papá, o vamos a decir que lo desobedecía, mi papá pues les decía, ven para acá, les daba un machete, ya sabes que allá es de machete, ¿no? Y decía, córtame esa vara que está ahí, ya sea de laurel o de mezquite. Y con esa misma vara que ellos cortaban, les daba pao. Y simplemente fue algo que se me vino a la mente. Tomar tu cruz es morir al yo, hermanos. Negarnos a nosotros mismos. Y esto de tomar la cruz no es de un día ni cuando sentimos ganas solamente. No, hermanos. Sino un compromiso diario de elegir a Jesús sobre todas las cosas. Incluyendo pequeñas y grandes decisiones cuando estamos frente a tentaciones o a cualquier otra prueba. Y estar siempre dispuestos a romper con nuestra comodidad. Ese es el llamado. Después dice el versículo, y sígueme. Seguir a Cristo es de lo que estamos hablando el día de hoy, es el tema. Esto es caminar con Él, imitar su vida, su humildad, su servicio y entrega. Sabiendo que lo que nos espera, hermanos, no es comparable con nada que podamos sufrir en este mundo. Esto es también renunciar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir sus pisadas. Hacer lo que nos manda hacer. Porque cualquiera puede decir que sigue a Cristo. Pero hay cosas, hermanos, que son necesarias para seguir a Cristo. Por ejemplo, para seguir a Cristo necesitamos haber nacido de nuevo. Y tal vez aquí es el problema, de algunos que les cuesta más bien seguirlo. Porque si no hemos nacido de nuevo, ¿cómo lo pudiéramos seguir? ¿Qué le dijo a Jesús a Nicodemo? En Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede seguir a Cristo. Ahora, nosotros sabemos que este nacimiento no es físico, como pensaba Nicodemo, que dijo, volveré otra vez al vientre de mi madre, sino que es espiritual. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto nos habla de dejar atrás nuestra vida, de dejar atrás la vida pecaminosa que teníamos. El viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de la carne. Y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Necesitamos también, hermanos, tener el hábito de orar. Si seguimos a Cristo debemos orar en todo tiempo. El apóstol Pablo, cuando exhortó a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 5, si recordamos, él les dijo, orad sin cesar, orar en todo tiempo, porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. No sé si recuerdan cuando Jesús iba a escoger a sus 12 discípulos, en Lucas 6:12, dice que en aquellos días él fue al monte a orar por un ratito, ¿no? Dice, y pasó la noche orando a Dios. Saben que la oración, hermanos, es un acto voluntario.
pero es esencial para mantener una relación viva con nuestro Dios. Y debemos orar sin cesar, como dice la Biblia. Ahora, la oración es eficaz cuando la haces con fe. Dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Orar, hermanos, es hablar con Dios. Orar es contarle nuestros anhelos, nuestras alegrías y también nuestras preocupaciones. Presentarle nuestras peticiones. Presentarle las peticiones de nuestro corazón. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Un seguidor de Cristo también necesita oírlo. Si seguimos a Cristo, hay que oírlo, hermanos. Necesitamos oírlo. Este es un consejo de Dios. Dice, en diferentes versículos dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero miren, Mateo 17:5 dice así. Y esto fue después de que Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos más cercanos. Pedro estaba emocionado. Quería hacer una enramada para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Pero dice que una nube de luz los cubrió. Y que de la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. ¿Por qué dice a él oíd? Pues sabemos que porque él es el camino, la verdad y la vida. Es al que tenemos que oír. Oír a Cristo es lo que nos ayuda a afirmar nuestra fe, hermanos. Él es quien trae las buenas nuevas de salvación. Romanos, todo lo conocemos, Romanos 10:17, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos abrir nuestros oídos a la palabra de Dios, a la voz de Dios. En Juan 8:47 Jesús dijo, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Y en Apocalipsis 3:20 dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren las promesas de Dios, hermanos. Otra cosa que es necesario para decir que seguimos a Cristo es creer. Creer en Él, en su palabra. Para esto, pues creo que el mejor ejemplo que podemos dar es ese versículo que todos conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos creer en Él, hermanos, confiar en Él. Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Algo que está de más decir, que es importante, que es necesario, es obedecerlo. Un seguidor de Cristo debe obedecerlo. Dice Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Y en 14:23 dice que el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le ama, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, decir que obedecemos a Cristo no es solo un deber, sino el fruto natural del amor. Es el fruto natural del amor, porque Él se humilló
a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz, pero fue por amor. Y cuando obedecemos a Cristo, estamos cumpliendo con otro requisito para seguir a Cristo, que es amarlo con todo nuestro ser. Ando un poco malo de la garganta. Obedecerlo, hermanos, es amarlo. Es de la manera que lo podemos mostrar nuestro amor. Obedeciéndolo. Decía el canto ahorita, mi verdadera adoración es mi obediencia a ti. Ahorita lo cantamos. ¿Cuál es el más grande mandamiento también? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en Juan 14, 21 Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, quiere decir, los obedece, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que si lo amamos, hermanos, y guardamos sus mandamientos, Él se manifestará en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en sus vidas? Y si amamos a Cristo, entonces tendremos cuidado con lo que ponemos en nuestra mente, con lo que ponemos en nuestra mente, con lo que pensamos y hacemos. Porque le amamos, queremos obedecerlo. La obediencia a Él es la expresión de amor a Dios, hermanos, el fruto natural de un corazón agradecido, de un corazón que lo ama. Estos versículos que les estoy hablando, que les estoy leyendo, es la relación entre el amor a Cristo y la obediencia a Él. Obediencia a sus enseñanzas, obediencia a sus mandamientos. Otra cosa, hermanos, un seguidor de Cristo debe proclamar su palabra. ¿Quién de nosotros no tiene un familiar, un conocido que necesita a Cristo? Y nosotros como seguidores de Cristo debemos hablar de las buenas nuevas de salvación. Hablar de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que se esfuerza para predicar la palabra, dice Isaías 52:7. El que ama a su prójimo y le lleva las buenas nuevas de salvación. El apóstol, el ejemplo que el apóstol Pablo le dio a su discípulo Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Siempre, en todo tiempo. Esto es cuando las personas están abiertas, receptibles a escuchar. Pero también cuando el momento es incómodo y pudiéramos ser rechazados. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Jesús nos manda, hermanos, a predicar el Evangelio y de hacer discípulos a todas las naciones. Predicar la palabra de Dios no es solo una simple acción, sino una responsabilidad como seguidores de Cristo. Él nos envió y nos dio la autoridad para hacerlo cuando dijo, ir y hacer discípulos. Si queremos seguir a Cristo, hermanos, debemos también servirle. Servir a Cristo. Si queremos seguir a Cristo, necesitamos servirle. ¿Cómo vamos a servirle, hermanos, si Él no tiene ninguna necesidad? No tiene necesidad de nada. Pues sirviendo al prójimo, así como Él sirvió al Padre. Y bueno, Él sirvió a toda la gente. Sufriendo con los que sufren, gozándonos con los que se gozan,
Somos un cuerpo, somos uno solo. Si queremos seguir sus pisadas, si queremos sus bendiciones, entonces necesitamos también sufrir por Él. ¿Qué le dijo su mujer a Job? ¿Aún retienes tu integridad? Ya muérete, ya maldice a Dios y muérete. Pero aún en su condición, él dijo, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y no el mal? Dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. Filipenses 1:29. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No sé, si usted se da cuenta, la gente del mundo no nos acepta, como que los incomodamos, como que no entramos, no embonamos en su círculo social. Y en cierta manera, pues nos toca sufrir por esto. Aunque algunos puedan decir, pues no necesitamos del mundo, pero siempre duele, hermanos. Siempre es duro cuando nos rechazan. Pero si queremos seguir a Cristo, tenemos también que padecer y sufrir por Él. Jesús dijo, hermanos, en Juan 15:18-20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice, de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El mundo no nos ama, hermanos, porque el mundo ama a quienes comparten sus valores, a quienes piensan como ellos. Y nosotros, cuando conocemos a Cristo y vivimos según su palabra, nos apartamos del mundo. Por esto que el mundo no nos quiere. Pero Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Entonces, hermanos, tomar su cruz cada día significa seguir a Jesús hasta la muerte si es necesario. Cuando Jesús dijo esto, todos sabían a lo que él estaba refiriendo, a lo que daba a entender. Porque la crucifixión era una forma de ejecutar a los romanos, era una forma de ejecución que los romanos utilizaban con los criminales más peligrosos. Decíamos que un prisionero cargaba su propia cruz y la llevaba hasta donde sería ejecutado. Los creyentes deben estar dispuestos a morir a sí mismos y vivir para Dios. Aunque nos cueste la vida. Estoy siendo repetitivo y ahorita. La cruz, hermanos, no es un asunto de una sola vez, sino de cada día. El lidiar con nuevas personas, situaciones y problemas. ¿Está usted dispuesto a abandonar su manera egoísta de vivir? Tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Porque esto es lo que se necesita, hermanos, para seguir a Cristo. Los que oían a Jesús decir esto sabían muy bien lo que significaba cargar su propia cruz. Porque cuando los romanos, como digo, iban a ejecutar a un criminal, lo obligaban a cargar su cruz hasta el lugar donde sería crucificado. Esto lo que hacía era mostraba que Roma tenía el control. Y les advertía a la gente que les
les convenía someterse a ellos. Prácticamente era como una amenaza para que los obedecieran. Como diciendo, esto es lo que les va a suceder si no se someten a nosotros. Y Jesús dijo esto también para que las multitudes, hermanos, para que las multitudes se detuvieran y pensaran, meditaran y no se dejaran llevar por las emociones. Los desafió a que hicieran una decisión, que se negaran a sí mismos y se comprometieran a seguirlo a Él, o que simplemente continuaran por su propio camino. Seguir a Cristo significa someterse completamente a Él, aunque nos cueste la vida. No sé si se ha puesto a pensar, hermanos, cuántas personas hay en las iglesias diciendo y pensando que son cristianos, pero que tienen un corazón dividido entre sus propios deseos y lo que verdaderamente Dios quiere. El llamado no es a comodidad, hermanos, sino a negarnos a nosotros mismos. Y en esto, hermanos, no es aquí en la iglesia solamente, sino en nuestro corazón, cada día y donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Tal vez aquí todos pensamos que seguimos a Cristo, pero asegurémonos de esto, hermanos. Porque muchos piensan que siguen a Cristo, pero hubo uno de los discípulos de Jesús que fue muy valiente, que levantaba la mano cuando los demás la escondían. Era aparentemente el más comprometido de todos y uno de los 3 más cercanos a Jesús. Y él le dijo a su maestro que nunca lo abandonaría y que iría a donde él fuera. Obviamente estamos hablando de Pedro, el cual no lo negó una vez, sino 3 veces. Esto le causó un gran dolor a Pedro, le dolió mucho. Pero ese dolor fue el que le ayudó a cambiar lo que tenía que cambiar. Hay veces, hermanos, que necesitamos pasar por situaciones para poder madurar. Pedro dejó de ser impulsivo, arrogante y aparentar ser fuerte. Y fue cuando vino su verdadera transformación. Tanto que después dice el libro de los Hechos en el capítulo 5 que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades, dice, vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Solo tenemos que dejar nuestro orgullo y seguir a Cristo, dejando que Él haga su obra en nosotros. Entonces no nos confiemos. Si Pedro falló a su Señor, cualquiera de nosotros podemos fallarle también. Pero fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados. Ya para terminar, quiero que te preguntes a ti mismo, ¿quién es Cristo para ti? ¿O qué significa Cristo para mí? ¿Lo estoy imitando? ¿Estoy siguiendo sus pisadas? ¿Verdaderamente soy un seguidor de Cristo? Hermanos, llamarnos cristianos es muy fácil,
Pero ser cristianos es otra cosa y no es cualquier cosa. Es negarnos a nosotros mismos y obedecer sus mandamientos. Yo ya les he dicho que muchas veces soy repetitivo. Sí, repito las cosas, pero con la intención de que se nos queden grabadas. Seguir a Cristo, mis hermanos, es un compromiso muy serio y muy profundo, que va más allá de una doctrina. Es renunciar a los deseos egoístas, a las prioridades que teníamos cuando éramos del mundo, alejados de las promesas de Dios. Y a cualquier otra cosa que se interponga entre Dios y nosotros. Este debe ser, un cambio radical en nuestras vidas. Cambio que muchas veces no se ve en muchos de nosotros. Como cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, nunca más volvió a ser el mismo. Y aceptar también el costo por seguirlo. Renunciando a nuestra incomodidad, incluso, hermanos, en ocasiones la separación de seres amados. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 10:34 en adelante. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre, madre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo e hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Cuando nos negamos, hermanos, a nosotros mismos y crucificamos nuestra carne, nuestra relación con Cristo se fortalece y crece cada día. Porque ahora Cristo es nuestra vida. El llamado es a morir al yo y seguirlo a Él. Si recordamos, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Quiero una vez más, hermanos, mencionar esto porque lo considero de mucha importancia. Que una forma, hermanos, de negarnos a nosotros mismos es amando y sirviendo al prójimo. Amando y sirviendo a nuestros hermanos. No buscando nuestro propio bien, sino el de los demás. Esa fue la enseñanza que el apóstol Pablo nos dio en Filipenses 2:4. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dijo el apóstol Pablo, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue desigual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. El ver por los demás, hermanos, antes que nosotros, cuesta, sí cuesta, pero es una de las más grandes bendiciones de Dios también. Y va incluyendo el segundo mandamiento más grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya voy a terminar, pero quiero leerles dos versículos que me gustan mucho, que están en Ruth, capítulo 2, versículo 11 y 12. Acuérdense que vos es
una semejanza, una imagen de Cristo. Dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Creo que ya conocemos la historia esa. A ella no le importó por lo que tuviera que pasar. Nunca desamparó a su suegra. Eso es negarse a sí mismo y ver por los demás. Nuestro refugio está en Él. Nuestra única esperanza está en Él. Y fue lo que hizo Ruth. Puso su esperanza en Él. Hay que recordar, hermanos, que siempre hay que recordar esto. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Solo venimos a pasar un examen para saber dónde vamos a estar por la eternidad. La palabra de Dios es muy clara. Nos da la respuesta para este examen. Les leo una vez más el versículo con el que comenzamos, el cual nos dice muy claro lo que significa seguir a Cristo. Y termino con esto. Jesús dijo una vez más, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere pasar el examen y ser salvo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. También dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo les pregunto, ¿creen esto? Amén, gloria a Dios. Que no se ponen de pie para terminar. Le decimos al Señor en esta tarde, que tú eres nuestro Dios, Señor, no hay nadie como tú. Sabemos que mientras estemos, Señor, en este mundo, pasaremos aflicciones, pasaremos problemas, Señor, pero nosotros hemos decidido seguirte a ti, Señor, negarnos a nosotros mismos, porque ¿a quién iremos, Señor? Como el apóstol Pablo decía, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor, Señor, me salvó. Hoy
que se lleve este pensamiento el día de hoy a casa. Autodisciplinarnos muchas veces no funciona, muchas veces no es suficiente si lo seguimos haciendo en nuestras fuerzas. Tenemos que recordar lo que dijo Jesús en Juan 15:5. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. A veces queremos seguir a Cristo, pero en nuestras fuerzas. Y no se trata de fuerzas, hermanos. No es cuestión de fuerzas, sino de soltar el control y entregárselo a Él. Porque queremos sostener un peso, hermanos, que en nuestras fuerzas simplemente no lo podemos sostener. Solo Cristo lo puede hacer. Así es de que concluimos diciendo que sin Cristo nada podemos hacer. Por eso es necesario seguirle a Él. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.